¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Buenos Aires. En el programa de hoy analizamos qué pasa en la Argentina al cumplirse 3 años de mandato del presidente Mauricio Macri con Gabriela Cerruti, diputada nacional. Gabriela Cerruti, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriela. Tu experiencia como diputada nacional, que llevas mucho tiempo en la política, pero como diputada nacional aproximadamente 1 año, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que no te pudiste imaginar nunca que era esto de estar en el medio del Congreso disputando la vida nacional? Mira, nosotros siempre supusimos que cuando llegaba Macri al gobierno iba a tratar de llevar adelante una cantidad de políticas históricamente ligadas con el liberalismo, con la derecha. Lo que nunca creímos es que iba a llevarlo con esta ferocidad, con esta manera de tratar efectivamente de cambiar las estructuras políticas, sociales, económicas de la Argentina. Y justo desde que yo asumí, que fue hace 1 año atrás, empezamos con aquellas batallas campales. Que no te las imaginaste. No me las imaginaba, dentro y fuera del Congreso, porque realmente hubo una repercusión en la calle muy fuerte y además hay como una sintonía entre el Congreso y la calle permanentemente, a veces porque la calle está en contra de lo que quiere el Congreso, como aquellas batallas de la reforma jubilatoria en diciembre del año pasado, a veces porque está a favor, como nos pasó en junio cuando tuvimos que debatir la cuestión del aborto. Pero realmente esa sintonía entre lo que sucede adentro, siempre el Parlamento fue algo como relativamente alejado de la calle y lo que sucedía ahí adentro sucedía a veces a la madrugada, a veces parecía secreto. Ahora realmente está como todo muy expuesto y hay un ida y vuelta entre la calle y el recinto que es muy apasionante de vivir por otra parte. Quizás tú eres la persona que más conoce o que más ha estudiado o que más ha escrito sobre Mauricio Macri. Llevas 3 libros. Definitiva, para un público que nos está viendo fuera de la Argentina, ¿quién es Mauricio Macri? Mauricio Macri es un personaje muy particular. Yo escribí el primer libro en el 2009 convencida que él iba a ser presidente, en el 2009, ya hace muchos años, porque es un niño rico, caprichoso, que mezcla cosas psicológicas con políticas. Trató toda su vida de diferenciarse de su padre y de tener su propia mirada, pero además es un hijo de la mafia italiana fascinado con la mafia norteamericana, ¿no? Entonces, él ha hecho ese trayecto a lo largo de su vida y se ha despegado de los negocios de su padre, más vinculado con la obra pública, con las contrataciones, con la Fiat italiana, para tratar de ser el niño mimado de las políticas neoliberales en el mundo. Esto es, él quería ser el niño mimado de Obama y ahora quiere serlo de Trump, lo mismo con Merkel, lo mismo con Macron, muy decidido, y eso tal vez es lo que a mí más me preocupa de conocerlo tanto, que es una persona que no va a cambiar tan fácilmente de idea, tan fácilmente de opinión. Tal vez el público norteamericano conoce a una autora que él lee mucho, que se llama Ayn Rand, que es la autora de un libro que se llama El Manantial, que es su libro de cabecera, su libro favorito, un libro en el cual todos nosotros somos parásitos y ellos, los elegidos, son creadores. Él sabe lo que quiere hacer, lo tiene que llevar adelante y tal vez la mayor molestia que tiene sea el pueblo argentino. Y en el capítulo de la honestidad, ¿es una persona honesta comercialmente? Él tiene una mirada muy peculiar, como toda esa clase social a la cual pertenece, que es que él cree que está en la naturaleza de las cosas lo que él hace. Sus negocios, su corrupción, no es corrupción, él me lo ha dicho, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar de hacer negocios porque soy presidente ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Que mi familia no haga más negocios? ¿Que mis amigos no hagan más negocios? Él no ve como corrupción lo que nosotros vemos. Cuando él se queda, por ejemplo, en los últimos 2 años de gobierno, él, su familia, sus amigos, se han quedado con todas las licitaciones del tema central en la Argentina hoy, que es la energía. Cuando vos tratás de decirle, bueno, eso está mal, usted es el presidente, no puede quedarse con esas licitaciones, te dice, ¿por qué está mal? Si siempre me dediqué a esto. Él se ve a sí mismo como eso. Y después el otro gran tema, yo creo, en la Argentina hoy, es que nos están transformando abruptamente en un lugar del capitalismo financiero. ¿Viste esta cosa de la gente que hace plata de la plata, digamos, que no es... Crear dinero es resultado de una especulación financiera y no de una producción, algo
Absolutamente. Algo que se mueve por botones, por autopistas financieras. Entonces, de repente, uno podía tener una discusión con los empresarios del antiguo capitalismo, pero bueno, ahí había una obra, había obreros, había fábricas, había plusvalía. Ahora hay en la Argentina bonos, letes, un montón de nombres diferentes para llamar a inversiones financieras. Ellos ya no tienen más empresas. Los Macri y sus amigos tienen fondos de inversión y todo el día miran lo que está sucediendo en las pantallas de Wall Street. Y dinero en paraísos fiscales. Dinero en paraísos fiscales, bonos y acciones en Wall Street y hacen dinero. ¿No pagan impuestos? No pagan impuestos, hacen dinero del dinero, mientras la Argentina se ha empobrecido de la manera en que se ha empobrecido en el último año por la inflación, por la desocupación, por la caída de la industria. Él es cada vez más rico. Y dos cifras que pueden ser relevantes viendo desde afuera. Desde que llega al poder, el salario desciende 18%, prácticamente 20%, y en el último año 15%. Entonces la pregunta es, ¿se vive mejor o peor con Macri como presidente de la Argentina? Se vive tremendamente mal, pero se vive al punto tan mal se vive que digo que no tenemos el problema, digo, vivimos de nuestro salario, pero no tenemos urgencias económicas porque tenemos un salario relativamente un poco más alto que la media de la población. De todas maneras, estamos en apuros en este momento. Uno recorre la Argentina en este momento, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica, habitada casi en su mayoría por clase media, y la verdad es que el 60% del salario en este momento es o para pagar el alquiler o para pagar las tarifas. Los servicios han aumentado 200, 300, 400% en estos años, con lo cual no hay manera de llegar a fin de mes. Y esto está provocando una pobreza vergonzante, le llamo yo, en las grandes ciudades, que es la gente de clase media que el día 15 del mes ya no tiene dinero en su mano para ir al supermercado y para comer, y que no va a ir a comer a una asistencia social o a un comedor popular, como tal vez es la estrategia en las zonas más populares. Y esa gente se queda encerrada en su casa a partir del 15 de mes, viendo cómo sobrevive, sin poder usar el transporte, sin poder comer, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber un clima realmente preocupante de situación social. Y a pesar de eso, ¿esa gente, alguno de ellos, votaría de nuevo por Macri? Yo creo que hay una disputa de lo que aquí llamamos la grieta, que yo creo que existe en el mundo en realidad. Hay dos núcleos muy consolidados de valores, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con el gobierno, obviamente los 12 años de los Kirchner en el gobierno, pero que también tienen que ver con todo un momento de Latinoamérica, que es un concepto de valores, no solamente una cuestión ideológica o política. Es esta idea de la patria es el otro, la solidaridad, la distribución de la riqueza, todos tengamos más o menos lo mismo, o por lo menos el Estado nos garantice a todos lo mínimo para vivir, mientras que cada uno busca la felicidad a su manera. Y hay un núcleo duro, que efectivamente es el 20, el 25% de la población, que apoya a Macri porque cree que eso está bien, cree que los pobres no tienen que comer, cree que cada uno tiene que tener lo que se merece trabajando, y aun cuando esté encerrado y pobre, quiere ser como los macristas y no quiere ser como el pueblo, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Claro que sí, Gabriela. Te invito a hacer una pequeña pausa, pero quiero hablar sobre la importancia de los medios de comunicación para apoyar todo este discurso que está pasando en la Argentina. Estamos hablando con Gabriela Cerruti, ella es una diputada nacional, sobre qué pasa en la Argentina tras 3 años de la presidencia de Mauricio Macri. Ya volvemos. Continuamos desde Buenos Aires hablando con Gabriela Cerruti, diputada nacional, sobre qué pasa en la Argentina al cumplirse prácticamente 3 años de presidencia de Mauricio Macri. Gabriela, aquel activista de derechos humanos de los Estados Unidos, Malcolm X, dice: los medios es la entidad más poderosa del planeta porque logra hacer al culpable inocente, al inocente culpable, y eso es poder porque manipula la mente de las personas. ¿Cuánto eso es aplicable a lo que pasa en la Argentina y qué pasa en la Argentina respecto a los medios? Sí, yo que estudio y trabajo mucho el tema de los medios, he evolucionado con respecto a qué pienso, con respecto a qué pueden hacer los medios. Acá Perón decía en un momento, el peronismo del 45 al 55 había expropiado la mayoría de los medios de comunicación y fue derrocado en el 55 por un golpe militar. Después se prohibió incluso nombrar a Perón, y Perón vuelve en el 73 en base a la lucha popular para que él vuelva. Y Perón decía: cuando me fui y me echaron tenía todos los medios, cuando volví no tenía ninguno. O sea, pensemos de nuevo el rol
rol de los medios. La verdad es que nosotros sí creemos, obviamente, y durante el gobierno kirchnerista trabajamos por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que después no pudimos implementar, y que los grandes monopolios, no solo de la Argentina, sino del mundo, son los que crean de alguna manera, te diría, sentido común colectivo, que va mucho más allá solamente, es la pelea hegemónica por el sentido común colectivo, va mucho más allá de poner o de sacar a determinado gobierno. En la Argentina, los grandes grupos de medios son los dueños no solo de los medios, sino que son los medios de plataformas, de internet, de líneas de teléfono, de maneras de comunicarse, además de enormes negocios de constructores, de autopistas o de lo que fuera. Yo lo que he visto en el último, no sé si a ver si estamos de acuerdo, en el último tiempo en Latinoamérica, tanto en Brasil como en la Argentina, los medios son mucho más poderosos para crear un enemigo, para destruir a alguien y convertirlo en el enemigo de la sociedad, que para entronizar a quien ellos quieren entronizar. ¿A qué voy con esto? Digo, en la Argentina los medios lo que han hecho, no sé si Macri era el candidato ideal de los medios. Digo, está blindado, pone en pauta publicitaria, nadie habla mal de él y todo lo demás. Pero la mayor contribución al macrismo que han hecho los medios es tratar de convertir a los movimientos populares en el gran enemigo, y en base a una cantidad de mentiras que ya es una cosa desopilante. Nosotros vemos cómo se va cayendo una tras otra las mentiras que grandes periodistas de la Argentina sostuvieron durante todos estos años. Lograron que tanto Cristina Kirchner como los movimientos populares, no solo de Argentina, sino digo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, fueran vistos como aquello a lo que igual no debemos volver, o aquello que no puede de ninguna manera crecer. Y vos me preguntabas antes, por el apoyo que tiene Macri, tiene tal vez más que ver con lo que han conseguido generar como rechazo a lo anterior, o la posibilidad de que vuelva lo anterior, que adhesión a la figura de él. Macri no es un líder, no han logrado inventar eso, no pueden inventar un líder donde no lo hay, digamos, pero sí generan una situación de mucho rechazo al otro. Entonces está esa concentración del poder, o sea, de las corporaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, 6 grandes corporaciones controlan el 94% del contenido informativo que ven 320 millones de estadounidenses. En América Latina este patrón se repite. Entonces la pregunta es, ¿en Argentina existe una democracia o esto es una oligarquía? Mira, yo creo no solo que esto que no es una democracia, sino también que sumarle a los medios de comunicación el manejo del Big Data y de las redes sociales en este momento. El gobierno de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, tiene un aparato del Estado puesto a controlar, por eso mi último libro se llama efectivamente Big Macri. Ellos conocen absolutamente qué es lo que hace cada uno de los ciudadanos. A vos a cualquier hora del día o de la noche te llegan mails o llamados telefónicos de alguien del gobierno. Tú decías que es una dictadura. No sé si es una dictadura. A ver, la República, una de las bases de la República tiene que ver con que el ciudadano esté bien informado para elegir libremente. Eso no existe más. Pero no es que no existe en la Argentina. Ha pasado en Inglaterra con el Brexit. Los ciudadanos votan y ahora piden votar de nuevo, por favor, porque ellos no sabían lo que estaban votando. Ha pasado con el no o el sí a la paz en Colombia. Digo, tenemos una cantidad de ejemplos de sociedades que terminan eligiendo, manejadas por las... bueno, nos acaba de pasar en Brasil, ¿no? La verdad es que Bolsonaro en parte ha ganado por las fake news que se mandaban todo el tiempo, por los WhatsApp, que ya es más difícil de controlar, incluso porque uno un tweet por lo menos sabe quién lo puso, digamos, ¿no? Un mensaje de WhatsApp ya no se sabe. Entonces, estamos yendo a un mundo donde pareciera que es intocable, no solo los medios de comunicación, sino también Internet. Pero es una arremetida de la derecha. Absolutamente. Una derecha que está ganando espacio en Estados Unidos. Es el nuevo aparato militar de la derecha. Lo que antes fue el aparato militar de la derecha en Estados Unidos y de Estados Unidos a todo el mundo, Estados Unidos decidiendo dónde te iba a tener que poner su modelo y su libertad, digamos, ¿no? Entonces acosando a Cuba, acosando a Venezuela, sucediendo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ese enorme aparato militar ahora además se hace a través de, Google y Facebook son dos aparatos internacionales en manos de Estados Unidos que gobiernan absolutamente todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Preocupante? Yo creo que es preocupante, pero yo soy sueño, pienso, creo, me parece que todo el tiempo, creo que estas situaciones generan enormes resistencias. Entonces cuando me dicen, bueno, estamos en una situación muy parecida al mundo del 1930, yo les digo, es cierto. Ahora, en el 1930 surgió el nazismo, pero también surgió la República Española y comenzaron los movimientos que terminaron en la Revolución Cubana. Todos los momentos de mucha tensión en el mundo generan dos polos. Y yo creo que tenemos que alimentar
fomentar mucho este otro polo para llegar realmente a una situación de mucha transformación y de mucha... No podemos volver a hacer lo mismo. Si nosotros volvemos al gobierno en la Argentina, no podemos ser tibios en ningún aspecto. Ahora hay que ir por todo efectivamente y profundizar muchísimo en las transformaciones. Y ya el año próximo, de nuevo, elecciones presidenciales en la Argentina. Ante este panorama, ¿qué se puede esperar? Yo creo que nosotros en la Argentina, como en toda Latinoamérica, tenemos que aprender de lo que ha sucedido, ir por un enorme frente, aquí le llamamos frente patriótico, frente del pueblo, frente de unidad, donde realmente dos cosas, no solo tenemos que ganar y sacar al macrismo del gobierno, sino que tenemos que tener la enorme fuerza popular para llevar adelante muchísimas transformaciones de fondo. Cuando digo de fondo, digo cambiar incluso la cultura, los valores, digamos. Nosotros, Cuba, con todas las dificultades económicas que tiene, nos encontramos que han logrado transformar la esencia del hombre de verdad. Entonces tiene una cantidad de dificultades económicas, pero no tiene inseguridad. ¿Por qué no tiene inseguridad? Porque el problema de la inseguridad no es la pobreza, es la desigualdad. Entonces, lo que nosotros tenemos en estas sociedades capitalistas en las que vivimos es que si no logramos transformar eso profundamente, el hombre, la codicia, y el problema es que estamos luchando contra un gobierno que tiene esos valores. ¿Cuál es el valor fundamental de este gobierno? La codicia. Tenés que tener todo lo que puedas tener. Bueno, vamos a tener que dar una lucha muy profunda de valores. Y en América Latina, la desigualdad es la más grande de todo el mundo, según Naciones Unidas. ¿En la Argentina está aumentando o disminuyendo la desigualdad? En la Argentina está aumentando muchísimo la desigualdad, y no solo la desigualdad económica, porque la desigualdad no es solamente cuánto tenés, sino la desigualdad es también a qué podés acceder de valores culturales y simbólicos. Si podés ir a un teatro, si podés ir a un cine, si podés educarte, si podés acceder a la salud. Todo eso es lo que está en la Argentina estrellándose, en este momento estallando. Una sociedad que fue históricamente, a partir del peronismo en el 45, con unos niveles de igualdad en este sentido muy amplios, digamos, ¿no? Porque los trabajadores tenían garantizados determinados derechos, porque los docentes, la escuela pública funcionaba, la salud pública funcionaba. Bueno, eso ha estallado en mil pedazos, y por eso también es el clima, si querés, de relativa... No sé si es violencia la palabra, pero no es, pero sí de mucha contestación que hay en la Argentina a este gobierno, porque lo que están haciendo trizas es un modelo, un sueño igualitario que se ha planteado a sí mismo en la Argentina y los argentinos desde hace muchos años en adelante. Gabriela, te invito a hacer otra nueva pausa. Estábamos conversando con Gabriela Cerruti en Buenos Aires sobre qué pasa en la Argentina al cumplirse prácticamente 3 años de mandato del presidente Mauricio Macri. Ya volvemos. Continuamos conversando en Buenos Aires con Gabriela Cerruti, diputada nacional, sobre qué pasa en la Argentina al cumplirse 3 años de mandato del presidente Mauricio Macri. Gabriela, ¿serias preocupaciones por parte tuya en el tema derechos humanos? Siempre, desde el primer día. Mira, yo soy de una generación que empezó a militar en el 83, cuando volvió la democracia a la Argentina, después de la Guerra de Malvinas del 82, y nosotros salimos a la calle con dos ideas centrales, que era luchar contra los militares y contra lo que había sucedido, y contra la deuda externa y el Fondo Monetario. Y hoy, tantos años después, estamos nuevamente en las calles luchando por los mismos temas. Tenemos preocupaciones que tienen que ver con lo que pasa con nuestros vecinos, digamos, porque obviamente lo de Bolsonaro es una alerta muy grande, pero también sabemos que Bolsonaro no hubiera sido posible en la Argentina, o no sería posible en la Argentina, si nosotros seguimos trabajando fuertemente las cuestiones de memoria, verdad y justicia, como se ha hecho históricamente, no solo con el último gobierno, sino desde siempre por los organismos de derechos humanos en la Argentina. Este gobierno necesita que no hablemos de derechos humanos, porque necesita que se olviden los crímenes del pasado para olvidar los crímenes del presente, ¿no? No solamente tiene que ver con eso. ¿Por qué no quieren? ¿Qué crímenes del presente? La enorme desigualdad, la enorme pobreza. En este país hay niños que están cayendo en bolsones de pobreza, que están cada vez generándoles una situación en la cual no pueden tener sueños, no pueden tener futuro. Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos solamente de la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. Hablamos también de garantizarle lo que llamamos derechos humanos de segunda generación, la salud, la educación a cada uno de los argentinos, cosa que ahora no está sucediendo. Ahora, en diciembre, próximamente, la Corte va
va a tener que avalar o no una medida muy polémica de este gobierno que se llama el 2x1, que tiene que ver con acortar el plazo de cárcel de los genocidas para que puedan quedar en libertad. De los militares que cometieron desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. Nosotros esperamos que la movilización del pueblo argentino, que fue enorme en este tema, logre que eso pueda parar. Pero también sabemos que baluartes y símbolos de este país, como han sido históricamente las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los nietos recuperados, están llevando adelante una lucha tremenda porque son muy vapuleados por este gobierno. A ver, Macri y su familia se enriquecieron durante la dictadura militar. Su primer socio, cuando iba a hacer negocios con Trump, Macri a los Estados Unidos, iba de la mano de Martínez de Oz, que era en aquel momento el ministro de Economía de la dictadura militar. O sea, ellos son ese mundo, digamos, y a ese mundo pertenecen, y por eso tenemos enormes preocupaciones sobre esto. ¿Qué pasa con el tema del aborto? Bueno, ahí dimos un debate y una discusión. Bueno, yo creo que ese es el gran tema de la Argentina y del mundo en este momento, es que tal vez la profundización de la democracia, la profundización del proceso revolucionario que se viene en el mundo, viene de la mano del feminismo y de esas pibas que en la Argentina, yo dije en mi discurso en la Cámara de Diputados esa noche que yo era hija de las viejas locas del pañuelo blanco y madre de las pibas locas del pañuelo verde, ¿no? Y esa unión de pañuelos, del pañuelo blanco de las madres y el pañuelo verde de las pibas, las madres de Plaza de Mayo, a las que también les decían locas en su momento, y estas pibas a las que ahora el establishment no sabe cómo contener, porque realmente están yendo por una revolución que tiene que ver no solamente con que caiga el patriarcado, sino que caiga el patriarcado como el elemento fundante del capitalismo. Entonces no es una revolución solamente contra el patriarcado, es también una revolución contra el capitalismo. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice: acá se está produciendo en América Latina el fenómeno del Plan Cóndor 2.0 y también el lawfare, es decir, la guerra jurídica, como tú decís, para ensuciar a diestra y siniestra a todo expresidente exitoso que logró avances significativos en el tema de programas sociales. Hay que descalificarlos. Y una nueva invención es la corrupción. Empieza en la historia de América Latina, la corrupción empieza en el momento que llega a la izquierda, a pesar de que, como decíamos, América Latina es la región del mundo con la mayor desigualdad y es una región rica. Quiere decir que cuando llegó la izquierda, América Latina ya era desigual, y quiere decir que ya había corrupción, porque si no, no hubiera sido desigual. Entonces, pregunta, ¿Plan Cóndor 2.0 y lawfare? Sí, yo creo que es lo que decíamos antes, el nuevo aparato militar de los Estados Unidos y del gobierno mundial tiene previsto para Latinoamérica, a partir de las fake news, del lawfare y del uso de las redes y de los medios de comunicación, tratar de que no vuelvan los gobiernos de izquierda y los gobiernos populares. Así persiguen a Correa, así persiguen a Lula, así persiguen a Cristina. En la Argentina en particular les está costando mucho más porque tal vez el gobierno había avanzado mucho más en el empoderamiento de la gente, y tal vez en Venezuela pase algo similar, digamos. Aquellos gobiernos que lograron empoderar más a la gente, después les cuesta más el avance de la derecha, como está sucediendo en este momento. Pero claramente, así como antes llevaban a los militares a formarse en las escuelas de las Américas, ahora llevan a los jueces, a los periodistas y a algunos políticos a formarse a las diferentes fundaciones y ONGs y organizaciones en los Estados Unidos para llevar adelante su proyecto. ¿Vuelve Cristina? Claro que vuelve Cristina. Volvemos y yo creo que vuelve Cristina o vuelve quien este movimiento enorme, este Frente Patriótico, logremos poner al frente. Hoy las clases populares, los barrios, los pueblos piden que vuelva Cristina. Es increíble cómo es al mismo tiempo la nostalgia de lo que fue y la utopía de lo que es, ¿no? Es la utopía del pasado puesta en el futuro. Había un momento, ¿qué es lo que pasó con Perón en el 73? En que nuestros padres nos decían lo mejor ya pasó, lo mejor fue en el 45, y ahora a la gente le pasa lo mismo, queremos volver a lo que ya fue, porque lo mejor que nos puede pasar en el futuro es volver a lo que estábamos viviendo. Planes futuros de Gabriela. Bueno, nosotros ahora estamos empecinados en tratar de sacar al macrismo y al liberalismo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más tiempo llevan 12 años ya en esta ciudad de Buenos Aires, así que queremos que esta vuelva a ser una ciudad justa, así que estamos tratando de armar un frente muy amplio, parecido al Frente Amplio uruguayo, con todas las fuerzas políticas, pero sobre todo nuestro sueño es volver a instalar en la Argentina y en Latinoamérica realmente gobiernos populares y llevar adelante la transformación a fondo. ¿Te gustaría llegar a la presidencia?
Bueno, hay un dicho aquí que dicen, bueno, todo sacerdote quiere ser papa, digamos. La verdad es que soy de una generación que se piensa colectivamente, muy colectivamente, y me gustaría estar donde haya que estar para llevar adelante las transformaciones más profundas. Sí quiero estar del lado de los que tensionan para que las transformaciones sean cada vez más profundas y no se acomodan a lo que está sucediendo. Gabriela Cerruti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, un placer.